Muy bien, pues vamos a comenzar con la unidad uno, que es la recolección de datos y que habla de la estadística. Como ustedes saben, la estadística es el conjunto de procedimientos y técnicas para primero reunir, ¿no? Que muchas veces es lo que nos cuesta trabajo porque no encontramos a los sujetos de estudio, a los pacientes, en fin. Luego lo vamos a clasificar y después es importante que lo codifiquemos. Esa parte de los códigos hay que ser muy cuidadosos porque nosotros, por ejemplo, tuvimos un proyecto en la FE Zaragoza y el chico que tenía los códigos de los pacientes se fue y entonces ya no sabemos qué muestra era de quién. Muy triste. Entonces, esa parte es muy importante. Ahora que hay nubes y todas estas cosas que ustedes pueden subir. Luego vamos a procesar estos datos, los vamos a analizar y otra cosa que también es muy, muy importante es saber resumirlos, porque también cuando lee uno las tesis de repente dices, no, bueno, pues no le entiendo nada o no es necesario que pongan tantos datos. Esta parte muchas veces es la más difícil, resumir eh, los, los, eh, las variables clave que yo quiero, que son mi desenlace primario, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que ustedes también vayan aprendiendo. Sé que ustedes tienen protocolos muchas veces que son parte de proyectos más grandes. No se hagan bolas, acótense a las poquitas variables eh, que van a utilizar para su tesis. Yo sé que la base va a ser enorme, pero de ahí ustedes seleccionen y hagan bases más pequeñitas y presenten cosas resumidas para su examen de grado, que como les digo, a veces se hacen tanta bola porque metieron de todo y objetivo secundario específico, etcétera. Y aquí lo importante es que la información numérica se adquiere sistemáticamente. Muchas veces en medicina o en la consulta, pues sí se obtiene información, pero no es sistemática, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que yo tengo mucha experiencia y yo sé mucho del tema, ¿no? Y entonces le dices, ¿dónde están tus datos? ¿No? ¿Dónde está el resumen? ¿Dónde compruebas que esto sucedió? ¿Cuál es la frecuencia? Etcétera. Entonces, esa es la diferencia entre, en general, los que no estudian el posgrado y sobre todo de epidemiología, que no se hace de forma sistemática. La vamos a poder aplicar como ustedes lo están haciendo en los procesos de investigación para el estudio de los problemas de pues, salud y, en fin, de muchas otras cosas. El año pasado tuvimos a una estudiante del doctorado en geografía, por ejemplo. Entonces se puede aplicar en muchos lugares y esa es la ventaja de ustedes. Ya no solo van a ser médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, sino ya van a ser epidemiólogos y entonces el problema que les presenten de investigación, ustedes podrían, a pesar de no saber el tema, saber cómo aplicar la estadística y la metodología. Vamos a poder hacer el diseño muestral en la etapa de planeación de una investigación y vamos a estimar valores poblacionales, por ejemplo, si participamos en un censo o en una encuesta nacional o para obtener las famosas pruebas de hipótesis a través de pruebas de hipótesis estadísticas. Vamos a dividir, la estadística se puede dividir de muchas formas, pero la vamos a dividir en estos dos grandes rubros, que sería la descriptiva, que sería la presentación, la organización y el resumen de los datos. Si ustedes no saben hacer una buena presentación de datos, pues va a ser mucho más difícil presentar la cuestión inferencial. Entonces, no hay que desestimar hacer una buena presentación descriptiva. Y como les digo, muchas veces presentan promedio de variables que son cualitativas y que lo que tenemos que haber presentado son porcentajes, por ejemplo. Entonces, eso es importante porque si yo presento promedios de algo, de una variable cualitativa, entonces le voy a sacar la diferencia con una T-de-Student, por ejemplo. Y no era lo correcto o no estoy cumpliendo con los requisitos de esas pruebas. Entonces, por eso es muy importante que primero entendamos bien la parte descriptiva. La inferencial ya vamos a comprobar la hipótesis y vamos a obtener conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Acuérdense que nosotros no podemos medir el total de la población, sino que solo trabajamos con muestras y por eso se dice que inferimos que con esa pequeña muestra
en la población en general, o si fuera una población, una muestra más grande, eso sucedería en general. Ahora bien, nosotros siempre vamos a trabajar o vamos a partir del concepto de medición. Para poder emplear el método estadístico vamos a medir de forma cualitativa o cuantitativa. Acuérdense, esta división, esta clasificación, a partir de eso es la prueba estadística que yo voy a utilizar y el resumen que o la descripción de mi variable. Entonces, la cualitativa se dan denominaciones a características, atributos o actitudes, que sería pues el color de ojos, el color de piel, el sexo, ¿sí? Esa sería como la cualitativa. Y la cuantitativa son los números que expresan dimensiones o capacidades y que son más como los que les damos números y que le damos, tienen decimales, por ejemplo. La cualitativa, yo le tengo que asignar un código para poder capturarlo, ¿cierto? En mi base de datos, pues no voy a poner ahí, pues si estoy hablando de medicamentos, clopidogrel, beta bloqueador, ¿no? Nunca acabo y el programa no lo va a poder obtener, por ejemplo, los porcentajes, porque si lo escribo con mayúsculas, con minúsculas, etc. Entonces, a esas variables yo les asigno un código. Entonces, pongo 1, clopidogrel 2, aspirina 3, ¿sí? No por asignarles un código se vuelven cuantitativas. Yo sé que suena tonto que lo explique, pero a veces pasa que se entiende así, ¿sí? Entonces, aunque a las cualitativas yo les ponga un número para hacer la captura en la base, no quiere decir que se vuelvan cuantitativas, ¿sí? Ahora, la cuestión aquí es que se van a establecer reglas para asignar números acordes a las propiedades de estas variables que se desean medir. Como les comento, a veces se miden de formas diferentes una misma variable y entonces a la hora que yo quiero compartir mis datos, que yo quiero publicar, pues no me lo aceptan porque te dicen, no, pues eso no viene de un método validado, no es reproducible, o sí, a lo mejor es una nueva forma y una mejor forma de medir, pero resulta que no, pues los demás no miden así. Entonces vamos a partir de reglas y esto también va a depender pues de la validación que tenga su forma de medirlo, ¿no? Entonces, vamos a recolectar los datos o decidir cómo recolectar los datos dependiendo del diseño de investigación que yo haya seleccionado, porque sería en ese momento el más apropiado o a veces el más factible. Es importante tener en cuenta que sea la muestra adecuada, si sea un individuo sano, si está enfermo, si son niños, si son adultos y dónde los vamos a medir, en un hospital o en la calle o en el metro o en un centro de salud. Yo tengo que identificar cuál es la mejor muestra para lo que yo quiero medir. Si yo si yo voy a medir niños, pues no, y voy a hacer un cuestionario, a lo mejor tengo que pedir a un informante secundario que me diga lo que el niño come, por ejemplo. Entonces es importante que a partir de eso yo diseñe también mis instrumentos. También la recolección de datos sobre los atributos, conceptos o variables en sujetos, grupos, fenómenos o procesos, ¿sí? Voy a checar qué es lo que quiero medir y como les decía, tengo que codificar y capturar en la base de datos para su análisis. Entonces, ¿qué implica la recolección de datos? Un plan detallado de procedimientos para reunir los datos con un propósito específico que depende, otra vez, de qué variables yo haya seleccionado o los atributos que yo quiera medir. Muchas veces sucede que yo no hice una revisión de la literatura adecuada o exhaustiva y ya que, pues conforme avanza mi proyecto, voy leyendo, voy encontrando nuevos artículos y resulta que hay nuevas variables confusoras y yo ya llevo 100 sujetos medidos y no medí esa variable confusora que era muy importante. Entonces, por eso es muy importante que antes que ustedes empiecen a medir,
se cercioren que son todas las variables que deberían de medir o que excluyan sujetos con variables que les puedan causar, por ejemplo, confusión. Otra cosa muy, muy importante que vamos a trabajar en este semestre, que como les digo, ustedes ya están muy contentos porque tienen su cuadro de operacionalización de variables y resulta que pues no está tan clara esa operacionalización o incluso no está tan clara la hipótesis, ¿no? Entonces hay que regresarse, no se aceleren o no quieran medir ya para terminar a tiempo, porque a veces cuando lo hacemos sin haber hecho estos estudios o estas definiciones, pues nos tenemos que regresar. Entonces, siempre tengan una muy buena revisión en la literatura, sus antecedentes muy claros, para que a partir de eso decidan qué variables, cómo la van a definir, pero también es muy importante tomar en cuenta los recursos, ¿verdad? Porque podemos tener la mejor manera de medir, por ejemplo, la masa muscular por tomografía axial computarizada, pero pues no tenemos dinero para hacer la tomografía, entonces nos tenemos que quedar con la circunferencia de brazo. Y ahí tendríamos que justificar que sí puede medir lo que yo quiero medir esa variable. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Entonces, muchas gracias. En la recolección de datos vamos a tener que tomar en cuenta qué voy a medir, qué quiero medir, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando yo les digo que me manden su cuadro de operacionalización de variables, me ponen peso, estatura, índice de masa corporal. Y su variable principal es estado de nutrición. Entonces, estado de nutrición la van a obtener a través del índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal lo obtengo a través del peso y la estatura, ¿sí? Y entonces, lo que tienen que definir ustedes es el estado de nutrición, no el peso, la estatura y el IMC. ¿Cómo van a medir el estado de nutrición? Pues a través del índice de masa corporal y a través de las categorías que la OMS, por ejemplo, define como estado de nutrición normal, desnutrido, ¿sí? No sé si me siguen ahí. Entonces, tienen que decidir qué quieren medir, cómo lo van a medir, o si es una variable compuesta por varios, pues un índice, y tienes que medir varias variables para definir cuál es el estado de nutrición. Ustedes van a poner estado de nutrición a través de tal, tal y tal, ¿sí? Y yo voy a decir desnutrido si tiene, voy a inventar, albúmina baja, peso bajo para la talla, ¿sí me entienden? Entonces, no se hagan bolas de desglosar todas las variables, las van a tener en la base de datos, ¿sí? Sí van a tener el peso, sí van a tener la estatura, sí van a tener el IMC, pero al final van a hacer una columna que se llama estado de nutrición, ¿sí? Y esa es la que yo voy a asociar o voy a ver o la frecuencia. Entonces, eso ahorita que les quede de tarea. ¿Qué de sus variables al final es lo que van a medir? ¿Sí? Luego, ya decidí, dime Eva. Sí, gracias. Bueno, a ver, aquí creo que entiendo esta parte de que, por ejemplo, el índice de masa corporal está compuesto a través del peso y la talla. Sí. Pero creo que me perdí un poco en la parte donde mencionaba sobre la eso, Operacionalización. operacionalización de las variables. Sí. En ese, bueno, en ese punto del Sí. protocolo sí se tienen que describir todas, ¿no? Aunque no las vayamos a utilizar como variable de resultado. Tu cuadro de operacionalización puede quedar tan grande como tú quieras, pero justo el problema es que a la hora que yo analizo me hago bolas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo defino el IMC. Entonces yo les digo, vas a usar el IMC, el índice de masa corporal, como una variable que se asocie con tu desenlace o que se asocie, o que ella sea la variable que la dependiente o la independiente, ¿sí? O sea, a lo que voy es para justo no querer analizar y a fuerzas hacerlo por índice de masa corporal, si lo que tú quieres ver es la relación del estado de nutrición con la mortalidad, ya solo define estado de nutrición.
Ok, para el análisis, o sea, ya Exacto, cuando yo lo vaya a analizar, ya no tengo que incluir el peso y la talla porque finalmente lo que yo quiero es el estado nutricional. Ya. exactamente, exactamente. O sea, Y tú sí puedes, perdón, sí puedes en tu tabla de descripción de tu población poner el índice de masa corporal, porque ahí eso te da una idea de más o menos entre qué y qué o cuál es el promedio. Pero no necesariamente tienes que poner el promedio del peso, el promedio de la estatura, porque si no se hacen, como les digo, se hacen tablas enormes y entonces me pierdo en la información. ¿Sí? sí, ya sería como para la presentación de los datos, ¿no? El resumen de los datos no tiene caso que yo presente lo que mencionaba, el promedio de la estatura, el promedio del peso, cuando lo importante es el índice de masa corporal. Exactamente. O el estado de nutrición, Sí, porque tú al final vas a codificar, ¿sí? O sea, si al final tú lo que quieres es ver, por ejemplo, hay una alumna que estamos viendo la asociación entre el estado de nutrición evaluado por índice de masa corporal y ausentismo, ¿sí? Si sí, a lo mejor los desnutridos tienen más ausentismo o los sujetos que tienen obesidad. Entonces, si mi variable es una variable ordinal, porque tiene desnutrición, normal, sobrepeso, ¿sí? Esa variable, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, hacer varias categorías. Y entonces ahí lo que tengo que presentar es, dependiendo de ese estado de nutrición, el porcentaje de ausentismo, ¿sí? sí. Entonces, si yo no quiero ver estado de nutrición, sino nada más índice de masa corporal, el análisis es distinto. No sé si me doy a Sí, entender. sí, sí, ¿Sí? sí, Por gracias. ejemplo, nuestra variable de desenlace o nuestra variable dependiente es ausentismo sí, ausentismo no, ¿sí? Son dos categorías. Sí, Y si yo quiero estado de nutrición, pues es otra variable cualitativa. Y entonces ahí me voy a adelantar un poquito. Tengo que hacer una chi cuadrada para obtener la diferencia entre el porcentaje de estado de nutrición por ausentismo sí no. Si yo lo que voy a comparar es el índice de masa corporal entre estos dos grupos, ahí tengo que hacer una T de estudio, ¿sí? sí, Entonces, por eso, dentro de las variables que ustedes tienen, identifiquen qué quieren medir. Si tú quieres medir sarcopenia, pues no me pongas fuerza, caminata de 6 minutos. No sé si me doy a entender, porque sí. entonces me hago bolas. Entonces pongo sarcopenia. ¿Cómo voy a medir sarcopenia? Por la caminata de 6 minutos, por la fuerza muscular y por la cantidad de masa. ¿Sí? Sí, Ok. gracias. Entonces, me detengo mucho aquí porque sí, de repente no lo tenemos claro, porque a veces pues es un tema pues que el tutor nos dio porque pues eran los datos que había, ¿no? Entonces, no se preocupen, poco a poco ustedes van a ir haciendo el ejercicio de qué quieren al final medir, ¿sí? Ok, Y que esa es la idea de la clase, que al final, entre todos, disequemos qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? ok. Y entonces, creo que ya no puse atención, nos dijo, se les queda de tarea y ya. Ah, sí, no, digo, para que lo vayan Ah, pensando, ¿qué quieres? ya. O sea, ¿cuál es tu protocolo? ¿Qué estás Es estudiando? la asociación entre la alfabetización en salud y el control de la presión arterial en pacientes hipertensos. Entonces, el que tiene alfabetización puede tener más o menos control. Sí, dependiendo del nivel de alfabetización, sí o no controlado. ¿Okay? ¿Y cómo mides el nivel de alfabetización? Con una escala de alfabetización que el resultado es suficiente o inadecuado. Okay, y haces un cuestionario. Sí, Entonces, eso tienes que poner nivel de alfabetización. sí, ¿Sí? Con el cuestionario tal, eso también es muy importante. Pongan qué cuestionario, o sea, la referencia del cuestionario. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a ir bien. Entonces, lo de la tarea era así como al aire. ya, ya. Ya les voy a ir asignando bien qué es la tarea, pero vamos, que vayan pensando qué es lo que realmente quieren medir ustedes. ¿Sí? Sí, gracias. De nada.
¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Entonces, ¿cómo lo van a medir? ¿Con qué instrumento lo van a medir? ¿Sí? Actividad física, con número de pasos, con cuestionario, ¿sí? Con un podómetro, con un celular, o voy a ir a ver qué tanto ejercicio hace, con frecuencia cardíaca, en fin. Todo eso es muy importante que digan por qué lo van a medir, así como lo describen. Y pues a partir de eso es importante que nosotros sepamos cómo se aplica el instrumento. Justo hablando de sarcopenia, una exalumna de doctorado me vino a decir que cómo medía yo la dinamometría de mano, porque sabía y había ido preguntando aquí los investigadores, porque había quien lo medía parado, había quien lo medía sentado, había quien lo medía 3 veces y sacaba el promedio, o había quien lo tomaba 3 veces, pero la máxima medición, ¿sí? Y lo hacían con la mano estirada o con la mano recargada. Entonces, si se fijan, parece mentira, pero sí se varía, sí hay algo que debiera tener estandarización y no se hace. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan y expliquen cómo van a hacer la medición, cómo van a aplicar el instrumento. Igual si es un cuestionario, si es autoaplicado, si ustedes lo van a preguntar, si va a ser en línea. Todo eso actualmente ya cuando ustedes publiquen se los están pidiendo, porque antes eso no lo pedían, pero cada vez están siendo más estrictos y están solicitando toda esa parte. Si el que lo aplicó es un nutriólogo, un médico, si estaba capacitado, si no estaba capacitado. Todo eso tiene que estar claro en su metodología. Tiene que tener los datos idealmente de precisión, reproducibilidad, la validez, la sensibilidad para detectar cambios. A lo mejor un método es muy bueno para sensibilidad a la insulina, el modelo mínimo, pero ese no detecta cambios, sigue mandando el mismo valor de sensibilidad a la insulina, por ejemplo. Entonces ustedes también tienen que verificar o revisar la literatura para ver si su instrumento detecta cambios y por supuesto si es accesible. Entonces todos esos datos es importante que ustedes los tengan. Por ejemplo, si ustedes necesitan datos del ecocardiograma, la fracción de expulsión, del ventrículo derecho, ya dejen del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho. Pues resulta que el ventrículo derecho tiene una anatomía muy complicada y entonces varía mucho. Y lo van a hacer 3 ecocardiografistas. Híjole, pues ahí lo ideal es que tomen a 10 sujetos, que los midan y vean la reproducibilidad, ¿verdad? Entonces, si eso no es posible, pues entonces pues ya platica con un solo cardiólogo que él les mida el ecocardiograma de todos sus pacientes para que la variabilidad sea la misma o el error sea el mismo, ¿no? ¿Con qué se mide? Como les digo, ¿qué instrumento van? Si es con una cinta, si es con un cuestionario, etcétera. Todo esto tiene que estar muy, muy claro, sobre todo de sus variables principales. Si lo van a sacar del expediente, pues tienen que decir que se sacó del expediente y al final tienen, en limitaciones tienen que poner que tienen la limitación de que es una fuente secundaria y que no saben si todos midieron igual. Y también esa parte es muy importante de cómo se van a preparar los datos para el análisis, como les comentaba. Si van a decidir codificar y si son medicamentos, si lo van a hacer de forma dummy, es decir, van a poner aspirina sí no, clopidogrel sí no, metformina sí no, o van a hacer una lista de los medicamentos, que no les recomiendo porque se hacen unas bolas terribles porque son 20 medicamentos, entonces como escoger los principales medicamentos, igual para comorbilidades, toda esa parte es muy importante. Hablando, por ejemplo, de dosis de medicamentos, es importante poner el medicamento, la marca y la dosis, ¿sí? Porque muchas veces, si estás hablando de un ensayo clínico y tienes que ver la presión arterial, pues tienes que tomar en cuenta si cambió el medicamento o si cambió la dosis. Como ustedes saben, muchas veces no se cambia el medicamento, pero se cambia la dosis. Y entonces el sujeto se controló no porque siguió la dieta, sino porque le subieron, ¿no? Al losartán, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas son las que tienen ustedes que tomar en cuenta, que al final, cuando quieran publicar
pues van a ver, me van a agradecer, van a decir, qué bueno que la doctora me dijo, que si no, no me lo publican, me lo rechazan. Y además ahorita, como todo el mundo publica COVID, pues ya lo demás ya no te lo aceptan porque pues, es COVID, ¿verdad? Entonces cada vez es más difícil. Ahora bien, esto también de repente es así como, ay, qué flojera me da la doctora, ¿por qué me dice eso? Pero pues es cierto, a veces cuando revisamos las bases de datos no viene un número de folio. Yo sé que tienen el número de registro, el número de expediente, etcétera. Pero si ustedes tienen el número de folio de sus sujetos, de su estudio, es más rápido, ¿no? Son 100, en cambio los expedientes son 10,000, ¿no? Entonces, el número de folio siempre es importante que lo tengan en sus hojas. Yo sé que ahora son ya muchas cosas electrónicas, pero si pueden tener hojas, es mejor. El nombre del estudio, el nombre de la institución y el nombre del sujeto, que sería sexo, porque me regañaría la doctora García de la Torre, que género es otra cosa. Los datos de localización, porque luego el paciente no regresa y te necesitan un dato, es muy importante. El nombre del estudio, porque yo he encontrado hojas de recolección en expedientes de aquí del instituto y bueno, puedo regresarles esas hojas porque se traspapeló. Y es importante pues que seleccionen si van a hacer preguntas, de qué tipo de preguntas van a utilizar. Aquí aprovecho y les comento que también actualmente se está migrando a hacer investigación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Muchas veces ustedes en los datos cuantitativos no encuentran resultados, pero en los datos cualitativos sí, ¿no? Que los pacientes les dicen, es que sí, efectivamente me siento mejor, aunque su glucosa y su presión siga igual, ¿no? Entonces, esa parte también es importante y por eso la selección de las preguntas que ustedes quieren utilizar. Estrictamente, yo siempre tengo que pedir la opinión de los sujetos de estudio porque como les digo, una cosa es la medición objetiva de la fracción de expulsión y otra cosa es la calidad de vida o cómo se siente el paciente. Entonces, es muy importante que ustedes contemplen también hacer valoraciones o evaluaciones cualitativas. Simplemente, por ejemplo, si es un ensayo clínico, simplemente con que ustedes les digan al paciente que les escriba en una hoja cómo se sintió, qué le gustó, qué no le gustó, qué pudo hacer, qué no pudo hacer. Y ahora ya hay software en donde podemos seleccionar y los software seleccionan como las opiniones que tienen, que más se repiten y sobre eso ustedes pueden trabajar y tomar decisiones. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Sí, Angelia, no se preocupe. Subo la clase. Gracias. Sí. Entonces, es importante entonces que si ya definieron qué variable, cómo la van a medir, etcétera, ustedes tengan su formato de recolección de datos que sea claro para ustedes, que tenga, si se puede, los códigos y que tenga lugares o hagan las anotaciones. Siempre les digo, porque también he revisado bases de datos o trabajo con bases de datos en donde lo llenan de notas, de colores y a la hora que lo pasas a Jamovi o a SPSS, es un lío, ¿no? No te quiere leer las variables. Entonces, su hoja de recolección es para poner todas las notas que quieran. Ahí en la hoja póngale lo que quieran. En la base no, porque es un lío después analizar. Entonces, aquí que no hubo dato, que no se pudo medir, lo que quieran, es importante que lo agreguen. Como les digo, siempre es importante el folio y siempre es importante la fecha. En cuanto a las preguntas, otra vez, incluir solo las que tienen relación directa con la investigación. Un alumno de maestría quería ver, ¿qué estaban viendo? Ya no me acuerdo qué estaban viendo, pero él quería ver aparte algo de la próstata, ¿no? Y yo así de, ¿pero qué tiene que ver? No, bueno, es que ese es un tema de estudio que me gusta. Y yo, pues sí, pero este estudio no es para eso, ¿no? Porque además tú le estás dando un consentimiento informado al paciente y le estás diciendo para qué es. Pues, ¿tú por qué me preguntas de eso, no? Entonces es muy importante que si tienen inquietud de alguna otra cosa que estudiar, la anoten y luego hagan otro estudio para eso. No intenten medir 10,000 cosas porque justo no les va a dar tiempo, el paciente se va a desesperar, etcétera.
Lo de las respuestas que puede obtenerse de fuentes más confiables, pues sí es importante no hacerlas o hacerlas, pero cotejar la información. Una cosa que siempre pasa es que le preguntan al paciente qué medicamentos toma y les dicen pues lo de la receta. Ahí es importante verificar si sí se lo está tomando, porque una cosa es que se lo prescriban y otra cosa es que se lo tome y cómo se lo tome. Obtener los datos comparables de la literatura. Como les digo, es importante que ustedes chequen esa variable que están midiendo, por ejemplo, alfabetización, cómo se está midiendo en la literatura, cómo está reportada, y entonces yo seleccionar de la que más se ha obtenido información y que se asocia con otros desenlaces, ¿sí? Con otras variables clínicas, con otras variables sociales. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Esto nadie nos lo dice, ¿no? Porque todo el mundo cree o asume que ya sabemos preguntar, que ya sabemos interrogar, pero no necesariamente. Es importante ser cuidadoso de no incomodar al sujeto. El sujeto no tiene por qué necesariamente, si no quiere, decirnos lo que le estamos preguntando. Entonces también es importante que ustedes sepan escuchar, tener una escucha activa, una escucha atenta y no solo estar llenando el cuestionario, sino también dirigirnos al sujeto. Que se entienda. El otro día que, sí, fui a que me hicieran la prueba de COVID, porque han de saber que ya me había salvado 2 años, y cuál, algo positivo. Y entonces me dan el cuestionario y ponen, ¿qué síntomas tiene? ¿No? Mialgias, artralgias, bueno. Yo estaba una compañera de afanadora y me dice, pues no le entiendo nada. Pues, o sea, ese cuestionario era para que el médico le preguntara, no para que lo llenara. Entonces es importante que pongan o que lo que yo les recomiendo es que a sus papás, a sus hermanos, a sus vecinos, le hagan el cuestionario para ver si lo entiende y si no, cambiarlo a un lenguaje adecuado. Evitar las que la respuesta pueda ser imprecisa o que exigen demasiado esfuerzo porque no se los van a contestar, y evitar las de opinión o que sugieran la respuesta, ¿no? Esto de verdad que esto del esfuerzo, por ejemplo, cuando son registros de alimentos, se les dice durante 3 días registre todo lo que comió, nunca regresan esos cuestionarios, esos registros. Entonces, mejor tengan su recordatorio de 24 horas y si tienen los registros, pues mejor. Y aquí nada más para recordar que tenemos preguntas abiertas. Como les digo, las abiertas son como para opinión, para una cuestión cualitativa que ustedes quieran ver si los sujetos les sirvió, no les sirvió, por qué. Porque uno, por supuesto que va a diseñar la estrategia y la intervención maravillosa y uno cree que es así, pero pues el paciente tiene otra visión. Entonces es importante ahí hacer. Las de chequeo, para, por ejemplo, un estudio preliminar, para ver si hay algunas preguntas que se repiten, y bueno, las dicotómicas. Las dicotómicas yo les recomiendo que las codifiquen siempre como 1 sí y 0 no. ¿Por qué? Por ejemplo, a la hora que están hablando de riesgo relativo, de razón de momios, cuando el valor mayor es el que va a tener el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de hombre o mujer, y pongo 1 hombre, 2 mujer, y no estamos hablando de enfermedad cardiovascular, el riesgo es mayor en el hombre. Entonces les va a salir un riesgo menor de la unidad. Entonces, en ese sentido es por lo que yo les digo que la codifiquen como 1 y 0 para que sea más fácil la interpretación. ¿Alguien había alzado la mano? ¿O se me figuró? ¿No? Muy bien. Entonces, esa es en cuestión de codificación. Como les digo, por ejemplo, si estoy hablando de preguntas y las preguntas pueden tener varias respuestas, es importante que las codifiquen y que quede claro a qué se refiere o cómo codifique cada una de las respuestas para que no nos hagamos bolas. Como les digo, no les recomiendo que lo pongan toda la letra, porque luego es un lío a la hora que yo lo paso a la base de datos.
Ya para terminar, que es viernes y ya estamos cansados de estar sentados en la pantalla, ya nada más vamos a hablar del error de medición. Hoy no les dejo tareas, se las dejo para la otra semana. No se asusten. Lo que sí es que vayan seleccionando las variables, resumiendo todo el montón de variables que tengo. Entonces, ¿quién me ayuda a leer? Para que no sea solo mi voz. Jimena, ¿me ayudas a leer la diapositiva, por favor? Sí, el error de medición es la discrepancia entre el valor que se obtiene de la variable estudiada en una prueba y el valor real. Entre mayor sea el error, más se aleja el valor del valor real. Tenemos dos, que es el sistemático, que se le denomina también sesgo, está condicionado por un factor distinto al azar y su ocurrencia puede reducirse, neutralizarse o controlarse, que eso sería estandarización. Y el error aleatorio se debe al azar y se produce por factores difíciles de controlar, como por ejemplo cambios diarios en el peso. Muchas gracias, Jimena. Entonces, la forma un poco de controlar el error sistemático o tener un error que sea sistemático es la estandarización. Otra vez, si yo voy a medir circunferencia de brazo, pues tengo que estandarizarme. Primero, definamos los puntos anatómicos, de dónde a dónde, la mitad del brazo y cómo agarrar la cinta. Y entonces, a partir de que yo repita la medición y la pula, vamos a decir, pues voy a cada vez tener menor error. Si yo nunca he medido y se me ocurre ir a medir la cintura o el brazo, pues, si estoy hablando de cambios, pues el cambio no va a ser porque sirvió la intervención o porque se modificó algo, sino porque tenía un error de medición. Y créanme que sucede. Entonces, hay que hacer siempre estandarización, sobre todo si vamos a ser varios los que vamos a tomar la medida. De los cuestionarios, también la forma de preguntar depende las respuestas. Entonces, por eso es importante que se estandaricen para que si hay un error, que siempre lo va a haber, sea un error mínimo o que se repita en todos los sujetos. Otra vez hablando de dieta, siempre nos van a cuestionar que la dieta, que la forma de evaluar, que bueno, que todo un rollo. Bueno, pero si a todos los voy a evaluar igual, si hay una variación en función del estado clínico, por ejemplo, pues va a ser porque sí tiene que ver la alimentación, ¿sí? Entonces, nada más ahí es importante tener en cuenta que se esté aleatorizando, que diga estandarizando. Y el aleatorio, pues ahí va a estar, pero también lo voy a intentar disminuir. Este error aleatorio, entre más población tenga, voy a tener menor posibilidad de tener este error. Entonces, por eso nos encantan los tamaños de muestra enormes. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿No? ¿De dónde voy a sacar los ojos? ¿Quién sabe? Entonces, aquí valga el comercial o el tip, no se agobien, nunca van a obtener todo, nunca van a completar o es raro que completen su tamaño de muestra. Están en maestría, están haciendo un ejercicio para demostrar que entendieron los conceptos, la metodología, etc. No se agobien que no obtengan su tamaño de muestra completo porque y ahorita en pandemia menos. Entonces, aquí nada más para ilustrar, vamos a tener nuestras hipótesis estadísticas. También aquí aprovecho de comentarles, las hipótesis estadísticas solo es para la prueba, ¿no? La TESTU de la Chi cuadrada, la U de Manning, etc. No tienen que tener una hipótesis nula y una alterna en su hipótesis de estudio, porque me han llegado trabajos o tesis que sí. Entonces, tenemos nuestras hipótesis y luego vamos a tener, cuando miramos nuestro error sistemático, que era el que decíamos que podemos controlar, por ejemplo, con la estandarización. Aquí sería varios tipos, el de selección, ahí también cuando hablábamos de seleccionar la mejor población o la población ideal, o que no hagamos una selección subjetiva o arbitraria o para que me vaya mejor con mis resultados, sino haga una selección aleatoria de mi población, el sesgo de medición, que era lo que decíamos de la estandarización, y el sesgo de confusión, que también hablamos aquí
de que o yo mida las variables que pueden ser confusoras o excluya a los sujetos que tengan la condición que sea, que pueda ser confusora. Ahora, cuando seleccionamos esa parte de excluir, pues nos quedamos con pocos sujetos, ¿no? Muchas veces por eso podemos mejor medir esa variable. Y el error aleatorio, como decíamos, no se puede eliminar, pero lo vamos a intentar controlar con el valor de P, ¿sí? Y con los intervalos de confianza, que eso es lo que sucede, ¿no? Si el valor de P es mayor a 0.05, pues ahí podríamos hablar de que es un error aleatorio y que podemos estar cometiendo el error tipo 1, y los intervalos de confianza nos hablan pues también de esta parte de del tamaño de la muestra y el error tipo 2. Entonces yo siempre les digo que el error tipo 1 es cuando tenías que decirle que sí cuando te propuso matrimonio y le dijiste que no, que era un buen candidato, ¿no? Sí, pues ya le dijiste que no. Y el error tipo 2 es que, perdón, aquí es que le dijiste que no cuando debiste decirle. Y aquí es que le dijiste que sí y pues te salió medio. No, no te convino el marido, ¿no? O la esposa, ¿eh? No, no, aquí no hay, van a decir que hay discriminación. No, 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 de los dos lados. Entonces, estos dos errores son los que trabajamos y que vamos a intentar controlar obteniendo nuestro valor de P y nuestro intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. No, doctora. Voy a dejar de compartir y